Hola, yo soy el doctor Francisco Serrano Gual y quiero darles una bienvenida a un paseo por la guía de padres de nuestro ACE Podcast. También estamos emocionados por tener la posibilidad de compartir estos podcasts con ustedes. Vamos a empezar. Antes de empezar nuestro paseo por la guía, me gustaría hacer ver que los números de página que se encuentran en la parte superior derecha de mi pantalla corresponden con el número de página de su guía para padres. Muy bien, ahora vamos a empezar con una palabra de vocabulario con la que ustedes tendrán que familiarizarse primero. Estructura de texto. La definición de estructura de texto es la manera en que los autores organizan la información en un texto. Para este concepto no tenemos sinónimos. Los ejemplos son causa y efecto, problema y solución, comparación, causa, problema y solución. La segunda frase es idea principal. La idea principal es la información más importante del texto. Dice de qué se trata principalmente el texto. Este es un gran ingrediente esencial en la transformación del conocimiento y la construcción de una poderosa memoria del texto. Algunos sinónimos que sus hijos escucharán en la escuela son esencia, idea central e idea clave. Y un ejemplo es: la causa es que el reloj marcó la 1. El efecto es que el ratón bajó corriendo. Ahora, resumen. Un resumen es una extensión de la idea principal con detalles relevantes de apoyo. Volviendo al ejemplo anterior, la causa es que el reloj marcó la 1, mientras que el ratón estaba sobre él. El efecto es que el ratón se asustó del sonido y bajó corriendo. La siguiente palabra es inferencia. Una inferencia es una conclusión o extrapolación sobre el texto usando pistas de texto y los propios conocimientos previos. Un ejemplo es: ¿qué es probable que esté sucediendo aquí? Ahora, vocabulario. Vocabulario es el significado de las palabras necesarias para comprender el texto. El uso de sinónimos, antónimos y definiciones apropiadas para niños ayuda a los niños a entender estas palabras. Los estudiantes también pueden necesitar comprender cómo se usan las palabras en diferentes contextos. El ejemplo dice así: había un paciente en el consultorio del doctor. Ahora encontramos palabras de señalización. Las palabras de señalización son palabras que te ayudan a identificar la estructura de texto. Nosotros les llamamos palabras de señalización, aunque a veces son más de una palabra, puede ser una pequeña frase. Un sinónimo es conectores. Y un ejemplo puede ser ¿por qué?, resolvió, como resultado. Ahora seguimos con organizador gráfico. El organizador gráfico es una imagen que muestra cómo dos o más ideas se relacionan entre sí. Por ejemplo, aquí puedes ver estos recuadros que dicen causa y efecto. En los siguientes recuadros tú puedes escribir cuál fue la causa y cuál fue el efecto. Finalmente, tenemos la oración modelo. La oración modelo es una oración que guía el pensamiento. Le faltan palabras o frases y es necesario completarlas. El ejemplo que tenemos aquí es el problema es. Y puedes ver cómo está un espacio en blanco, una línea que se tiene que llenar. Ahora veamos, ¿qué es la comprensión de la lectura? Los niños y los adultos pasan una parte importante de su día leyendo textos en libros de texto, periódicos en línea y en las redes sociales. La comprensión es el proceso mediante el cual se seleccionan ideas importantes del texto y se almacenan en la memoria para su uso futuro. Seleccionar ideas importantes, conectar lógicamente las ideas y almacenarlas dentro del cerebro es un proceso bastante complejo. En los salones de todo el mundo, a los estudiantes se les enseña a leer las palabras con fluidez, comprender el vocabulario, generar ideas principales, es decir, la idea clave, la idea central,
resumir e inferir significado para promover la comprensión. A través de muchos años de investigación sólida, el equipo de Literacy.io de Texas A&M University ha establecido un poderoso método de transformación y adquisición de conocimientos. TAC, CAT por sus siglas en inglés, Knowledge Acquisition and Transformation, para ayudar a los estudiantes y a sus familias a convertirse en superlectores. Esperamos que utilices la información presentada aquí, junto con los podcasts semanales para enriquecer el futuro de tus hijos. Ahora, ¿qué son las estructuras de texto? Imagina que estás leyendo Itsy Bitsy Araña y alguien te pregunta cuál es la idea principal. ¿Qué dirías? La mayoría de los niños probablemente no podrían responder correctamente a esta pregunta. Pero, si les preguntamos ¿qué le pasó a la araña?, dirían que se cayó de su telaraña. ¿Qué causó que la araña se cayera de su telaraña? Los niños pueden decir fácilmente que la lluvia es lo que lo causó. Entonces, en esta simple rima, tenemos una estructura de texto de causa y efecto. Podemos reescribir esto usando la oración modelo para hacer la idea principal. La causa es la lluvia, el efecto es que la araña se cayó de su telaraña. Bastante fácil, ¿verdad? La mayoría de los textos se organizan mediante una combinación de 5 estructuras de texto: problema y solución, causa y efecto, comparación, descripción o secuencia. Recientemente hemos establecido una 6ª estructura de texto que combina causa y efecto con problema y solución. Causa, problema, solución. De estos, problema y solución, causa y efecto, causa, problema, solución y comparación son los más poderosos, con secuencia y descripción incorporadas dentro de estas estructuras de orden superior. Aprender a usar las estructuras de texto de orden superior ayuda a los estudiantes a convertirse en pensadores críticos, desempeñarse muy bien en las pruebas y transformar sus conocimientos. Por lo tanto, el método TAC toma su nombre de esta transformación de conocimiento que ocurre cuando los estudiantes aprenden y usan las estructuras de texto. Al enseñar a nuestros niños a reconocer estas estructuras y usarlas para procesar el texto, podemos ayudar mejor su comprensión de lectura o entendimiento. En la página 3 de su guía, ustedes encontrarán una tabla con todas estas estructuras de texto de alto nivel, al igual que algunos ejemplos de textos y ejemplos de la vida real que van con cada uno. Por ejemplo, para causa y efecto tenemos Itsy Bitsy Araña. Y un ejemplo de la vida real es: tus tenis están desabrochados. Esa es la causa. Te tropiezas y te caes, es el efecto. Ahora, para problema y solución, tenemos Caperucita Roja. Un ejemplo de la vida real podría ser: tu bote de basura se llena. Ese es el problema, ¿verdad? Así que si lo llevas a la banqueta, esa será la solución. Siguiente. Para causa, problema y solución tenemos los 3 cochinitos. Y un ejemplo de la vida real sería que a tu hijo o a tu hija se le olvidó el almuerzo. Esa es la causa. Entonces, tiene hambre en la escuela. Para solucionar esto, tu hijo se puede comprar un almuerzo en la escuela. Finalmente, para la comparación, podemos leer textos como Manzanas Washington contra Granny Smith. Y un ejemplo de la vida real sería la comparación del Sol y la Luna. Veamos un recurso útil: separadores de estructuras de texto. Con su paquete debe haber recibido un separador. Esta es una hoja de referencia, un acordeón, para las estructuras de texto de orden superior. Después de esto, llegaremos a la página 4, donde encontraremos pasajes de práctica. En esta página, ustedes pueden ver lo que vamos a hacer con estos pasajes. Número 1. Vamos a enseñar el vocabulario del pasaje antes de leerlo. Número 2.
Leamos el pasaje con nuestros niños. Número 3. Vamos a buscar en el pasaje las palabras de señalización. Recuerda consultar tu separador si es necesario. Número 4. Vamos a decidir cuál es la estructura de texto. Y esto podemos hacerlo basándonos en las palabras de señalización. Número 5. Ya que tengamos la estructura de texto, vamos a usar el patrón de la oración del modelo para escribir la idea principal. Y finalmente, vamos a hacer junto con nuestros hijos preguntas que requieran conocimientos previos. Vamos a hacer inferencias. Vamos a trabajar con esto en un texto. En la página 5 verás un pasaje titulado Manzanas Washington y Granny Smith. Leámoslo juntos. Washington y Granny Smith son variedades de manzanas. Hacen refrigerios saludables y están llenas de vitaminas. Sin embargo, las manzanas tienen algunas diferencias importantes. Las manzanas Washington son de color rojo oscuro y tienen un sabor muy dulce, mientras que las manzanas Granny Smith son verdes y tienen un sabor muy ácido. ¿Qué tipo de manzanas prefieres? Ahora que terminamos de leer, tengo varias cosas que me estoy preguntando. Tengo dos tópicos: las manzanas Washington y las manzanas Granny Smith. Leí cómo estas eran iguales y diferentes, pero busquemos palabras de señalización para confirmarlo. Las palabras, sin embargo, realmente me muestran que estoy comparando dos cosas. Y también dice diferencias aquí. Y además, también veo la palabra mientras. Entonces, esto tiene que ser una estructura de comparación. Ahora puedo escribir mi idea principal. Las manzanas Washington y Granny Smith fueron comparadas en sus beneficios para la salud, colores y sus sabores. ¡Buen trabajo! Vamos a continuar con nuestro paseo. A continuación, tienes la historia de los 3 cochinitos que empieza en la página 6. No voy a leer toda la historia, ya que también es el texto de su primer podcast, pero explicaré brevemente cada una de las páginas. Nuestra historia comienza con el envío de los 3 cochinitos al mundo. El primer cochinito construyó una casa de paja. El lobo llega fácilmente y la derriba. El segundo cochinito construye su casa con palitos. Una vez más, el lobo viene y derriba esta casa. El tercer cochinito es un poco más sabio y construye su casa con ladrillos. Cuando llega el lobo, no pudo derribar la casa de ladrillos. Luego, el lobo intenta entrar por la chimenea, donde cae en una olla de agua hirviendo. El lobo huye y los cerditos viven felices para siempre. A medida que avanzas en esta práctica en la página 14, piensa en la historia y utiliza las preguntas de orientación para identificar la estructura de texto y escribe la idea principal. También hay una pregunta de inferencia para que la pruebes. En la página 15 tenemos un breve pasaje titulado La razón de la caída de las iguanas. El pasaje dice así: en enero de 2020 se pronosticó que el clima en Florida alcanzaría los 30 y 40 grados Fahrenheit. Este es un clima inusualmente frío para Florida. Debido al clima frío, el Servicio Meteorológico Nacional, NWS por sus siglas en inglés National Weather Service, advirtió a las personas que las iguanas paralizadas por el frío podrían caerse de los árboles sin previo aviso. Las iguanas son de sangre fría. Cuando las temperaturas caen a los 40 grados Fahrenheit, hace que se muevan más despacio o se vuelvan inmóviles. Cuando las iguanas se vuelven inmóviles o no pueden moverse, puede resultar que se caigan de los árboles. Ahora es el momento de marcar con un círculo las palabras de señalización. Identificar la estructura de texto.
escribir la idea principal e inferir. Ahora, en la página 16 de sus guías, ustedes tienen una vista preliminar de nuestros podcasts. En la semana 1 tendremos una lección de los 3 cochinitos. En la semana 2 leeremos un poema sin título del coronavirus. Y en la semana 3 leeremos una lectura que se llama Demasiado enferma para ir a la escuela. Recuerda, debes de ingresar el número de teléfono con el que te registraste al responder preguntas en Poll Everywhere, para que podamos rastrear las recompensas. La página 17 es una descripción general de los pasos que tomarás a través de cada podcast y la guía de lección. Al usar la guía de las lecciones TAG, tú iniciarás con la introducción. Pon a tu hijo a leer contigo el podcast para mayor fluidez. Después, enseña el vocabulario previamente. También responde las preguntas de vocabulario en el Poll Everywhere. Una vez que hayas hecho esto, ahora sí, anima a tu hijo a leer junto contigo si se puede. Una vez que hayan leído, discute. ¿Qué palabras de señalización escuchaste? ¿Cuál es la estructura de texto? Todo esto para que puedan escribir la idea principal. Número 5. Usa el patrón de la oración modelo para escribir la idea principal y responder la pregunta de la idea principal en Poll Everywhere. Junto con la idea principal, escribe un resumen. Utiliza las preguntas guías para hacer el resumen y responder la pregunta del resumen en Poll Everywhere. Finalmente, discute las preguntas de inferencia con tu hijo. Las guías de lección te brindan información y orientación sobre cada texto y los pasos a tomar en el proceso de estructura de texto. A continuación, se muestra un ejemplo de una guía de lección. Se leerá la introducción, pero te recomendamos que la sigas de aquí. Después de introducir las palabras del vocabulario, haz una pausa en el podcast para responder las 2 primeras preguntas en Poll Everywhere. La primera pregunta pedirá tu número de teléfono y la segunda será sobre el vocabulario. No cierres la votación. Cuando hayas terminado, reinicia el podcast. Los textos están incluidos en esta guía, pero también se leerán. Esta selección contiene algunas preguntas de orientación para cuando termines de leer o escuchar la historia. La próxima vez que hagas una pausa y vayas a Poll Everywhere, será cuando estés listo para responder la pregunta de la idea principal. Una pregunta de resumen le sigue. La pregunta de resumen de opción múltiple está en Poll Everywhere. Finalmente, hemos incluido un par de preguntas de inferencia en las guías. La capacidad de hacer inferencias es fundamental para los estudiantes. Si bien estas preguntas no están incluidas en Poll Everywhere, le recomendamos que las analice con su hijo. No temas usar tus separadores para ayudarte. Para eso son. Bueno, para eso y para marcar dónde te quedaste en un libro. Entonces, ¿estás listo para más? A partir de la página 29, encontrarás algunos consejos que te ayudarán a implementar esto con tus hijos para cualquier texto. Leer con tu hijo tiene tantos beneficios. Estamos ansiosos por escuchar tus historias de éxito. Gracias por acompañarnos en este viaje de la comprensión de la lectura. Esperamos que disfrutes de este tiempo que pasas con tu hijo y esperamos trabajar contigo. ¡Hasta luego!